Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros un martes de oración, el cual le invitamos para que usted esté atento a este martes. Todos los días, todos los días es importante orar, pero este martes lo hemos dedicado siempre para la oración, y para ello yo le voy a invitar que usted me acompañe a hacer una oración en casa y todos juntos podamos ser bendecidos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre. Amén. Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente, Señor, venimos un día martes de oración, sabiendo, Padre bendito, que siempre tus oídos están atentos a nuestro clamor. Hoy yo vengo a bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, aquellos que han estado dispuestos y atentos a escuchar, Padre bendito, tu palabra, la oración, Señor amado, esa oración que hacemos todos los días con todo nuestro corazón, creyendo que vendrá la respuesta a cada una de ellas. Hoy bendecimos esta mañana, Señor, nuestra vida la ponemos en tus manos para que tú nos uses y todos juntos podamos salir bendecidos. En ese nombre precioso que sobre todo nombre te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, en este día martes. Queremos agradecerle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, porque nos da la oportunidad de poder estar delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy tenemos el propósito de poder platicar con ustedes sobre la oración. Y una de las inquietudes más hermosas que nosotros tenemos en nuestro corazón es: ¿qué es un propósito? Porque a veces solo tomamos decisiones y no tienen algún objetivo, no tienen alguna dirección, cuando lo que debemos de hacer es venir delante de la presencia de Dios sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Amén. ¿Qué es un propósito? La palabra propósito nos da la idea de un proyecto, de una intención, de la voluntad, de una resolución, de un pensamiento sobre aquello que uno se propone hacer. Y esto me llama la atención en este día martes, recordando aquella oración que hizo Eleazar, el siervo Amén. de Abraham. Cuando, llegado el tiempo, Abraham envía a Eleazar a buscar la que va a ser la esposa De su de hijo. Isaac, su hijo, sí. Pero ellos hacen un pacto, hacen un convenio. Sin embargo, la Biblia nos muestra cómo Eleazar, para poder escoger a la que iba a ser la esposa de su amo, así dice la Biblia, hizo una oración, dice la Biblia, de lo más profundo de su De su corazón. corazón. Amén. Es una oración del corazón. Es una oración de otro nivel. Amén. 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 ¿Y Amén. qué fue lo que ella pidió? La Biblia dice que cuando él está frente al pozo, empieza a hablar dentro de su corazón, Amén. hablar con Dios, que sea la que le dé de beber a él, y hay un propósito, y le dé de beber a sus camellos, porque fíjate que no solamente ella era la única que estaba en ese pozo, venían otras doncellas, entonces le Exacto. puso una señal, y esa señal se cumplió al pie de la De la palabra. palabra. Amén. Amén. Es importante que nosotros cada vez que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, veamos el propósito por el cual vamos a orar. Sabemos que todos los días tenemos diferentes necesidades, ¿verdad? Pero la importancia de poder acercarnos al Señor, así como lo hizo este siervo de Dios, ¿verdad? Que de lo más profundo de su corazón, Él empezó a hablar dentro de su corazón para que se cumpliera lo que Él estaba pidiendo. Y cuando las cosas son de Dios, se cumplen una por una. Entonces vemos el propósito por el cual Él llegó. Sabemos, ustedes saben la historia
de Eleazar y el propósito por el cual él iba a conseguir la doncella para su siervo, para su amo. Entonces no iba a ser cualquier persona, tenía que ser la persona correcta, elegida y indicada por el Señor, ¿verdad? Porque no era cualquier persona, tenía que ser la elegida para Amén. Estamos platicando en esta mañana sobre oraciones con propósito. Amén. Y vemos cómo Eleazar cumple un propósito, el propósito de buscar a la que era la novia, la que iba a ser la esposa de Isaac. Amén. Y que tenía que cumplir algunos requisitos. En esta palabra nosotros podemos observar cómo él hace una oración, dice la Biblia, una oración de su corazón. Cuando habla la Biblia de orar con el corazón, habla de una oración amorosa. Amén. Orar con amor. De eso nos está hablando. Vemos de qué manera él le pone una señal y le dice al Señor que sea la que le dé de beber a él, le dé de beber a sus camellos, y ahí se cumple el proyecto de parte de Dios. Amén. Me recuerdo también, Chiqui, esta mañana, cuando vemos la vida de Ana, Elcana y Penina. Amén. Dice la Biblia que Elcana le dice a Ana, no te soy yo mejor que 10 mujeres, Elcana le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Quiere decir que Penina le había dado a él 10 hijos. 10 hijos. Sin embargo, dice que Ana era la mujer que él amaba. Amén. Aunque Penina le había dado a él 10 hijos, cada vez que se sentaban a la mesa a comer, a ella le daban la doble porción. A ella, o sea, era la mujer de su corazón. Amén. Vemos que ella, dice la Biblia, pasado el tiempo empezó a amargar su corazón porque no podía tener hijos. Y además de estar amargada en su corazón, la Biblia nos enseña que era afectada por la otra mujer. Exacto. Me imagino que entraban en pleitos, en contiendas, en enemistades. Sí. Me imagino que la insultaba, Amén. ¿verdad? Porque imagínate, suponete que a cada 2 años tenía ella un bebé. Amén. Tenían ya 20 años. Y Dios no le había concedido la petición de su corazón. ¿Pero por qué? Porque ella se amargó. Se amargó. Ella dice que estaba amargada de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Así es. Entonces, cuando ella cambió su oración y cambió de actitud. Muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestra oración. No sabemos quizás pedirle, y así como ella, cuánta gente estará amargada en su corazón que Dios no le contesta por lo mismo. Hasta que no se saque esa amargura que hay en nuestro corazón, no podemos nosotros acercarnos al Señor. Da la impresión de que hay un bloqueo en su oración. Exactamente. ¿Verdad? Porque no es una mujer libre. Sin embargo, dice la palabra del Señor que un día ella toma una actitud diferente. Amén. De eso se trata esto, de ser diferentes, tomar actitudes diferentes. Ella tomó una actitud diferente, cambió su forma de orar, fue al altar. Y pero dice que comió. Ya comió, porque ella no adoró. menospreciaba la doble porción que le daban a ella. No comía, pero era por lo mismo, por la misma amargura que había. Pero ese día ella dispuso comer. Comió, adoró y se fue a postrar se fue al altar, ¿verdad? Entonces ella ya no hizo una oración quizás en alta voz, sino que ella ya hizo una oración en su corazón. En su corazón. Dice que solo se movían los labios. Exactamente. Entonces el siervo en ese entonces, Elí, no la escuchaba. Pero sí la estaba viendo. Pero sí la estaba viendo, la estaba observando, a pesar de que él ya casi no miraba, ¿va? Pero sí la observaba. Pues así dice la Biblia, que casi no miraba, pero sí le miraba a los labios. Pero sí le miraba. Así es. Entonces, él sacó su conclusión, que ella estaba ebria, ¿verdad? Que ella no estaba en sus cabales, pero no era que no estuviera ebria, sino que ella cambió la actitud de su corazón. Y cuando ella cambió la actitud de su corazón, vemos que Dios le contestó la petición de su corazón. Bueno, dice la Biblia que ella hizo una oración de su corazón. De lo más profundo. Una oración de su corazón, le expuso al Señor su necesidad. Amén.
aunque el ministro inicialmente la vio como una mujer que estaba ebria, así dice la Amén, Biblia, saca de sí. titubino, Ujú. y ella le contesta, no, soy una mujer amargada, e empieza a explicarle cuál Amén. era el propósito, que ella no podía tener familia, le pide al Señor que le dé un hijo, y el Amén. ministro la termina bendiciendo y le Sí, dice, que exactamente. el Señor te conceda el El deseo deseo de tu de tu corazón. corazón. Al año Amén. siguiente, ella estaba chiñando ya A un Samuel. Samuelito. Bueno, Amén. ahí en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo número 8, dice la palabra del Señor, el Señor cumplirá su propósito. Propósito. Amén. En mí, eterna, oh Señor, es tu misericordia. Amén. No abandones la obra de tus manos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que compartir con los hermanos en esta mañana, es Amén. que Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Propósitos, definitivamente. Definitivamente Dios va a cumplir los propósitos en cada vida y en cada uno de los que le aman, le creen y están pendientes de la respuesta de cada una de sus oraciones. Es importante que nosotros creamos que ninguna de nuestras oraciones se queda en el aire, se queda en esta tierra, se queda en el techo. Llega hasta la presencia del Señor y es tan hermoso el Señor que tiene un libro de las oraciones y las tiene apuntadas todas. Y Él va a cumplir la respuesta a cada una de nuestras oraciones. Quizás ahorita muchos dirán, pero yo tengo tanto tiempo de estar orando por lo mismo. Pues no nos cansemos de orar por lo mismo hasta que venga la respuesta y nosotros nos gocemos de que sepamos que Dios siempre escucha nuestra oración. Amén. Hay algo que tenemos que tomar en consideración, mis amados hermanos, y es que la Biblia dice en Apocalipsis 8:3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos Amén. sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, ¿dónde están nuestras oraciones? En el altar de oro. En el altar de oro, así Qué es. tremendo que hay un lugar especial para cada una de Y sale nuestras por lo que tú oraciones. decías, ¿verdad? Que Sí. nuestras oraciones no pueden caer a No, tierra, sino no, que están en es copas de copas de oro oro. delante de la presencia del Qué Señor. bendición es que nosotros sepamos. Muchas veces tal vez no tenemos el conocimiento de dónde están depositadas nuestras oraciones, a dónde van nuestras Así es. oraciones, pero hoy es importante que los que nos están escuchando allá en casa, qué bendición que la palabra llegue hasta la intimidad de los hogares y que ellos puedan saber que hay una copa de oro donde Sí. están nuestras oraciones. Sí, así dice la Biblia, ¿verdad? Que Ajá. nuestras oraciones están en copas de oro delante de la presencia del Señor. ¿Dónde? Amén, En el altar. En el altar. El Salmo 138:8 dice, mis amados hermanos, el Señor cumplirá sus propósitos en nosotros. Amén. Empezamos platicando sobre la vida de Ana. Amén. Cuando se cumple el propósito de Ana, porque ella Amén. hizo una oración de otro nivel, Amén. orar con el Con el corazón, corazón. orar con amor, Amén. orar con deleite, orar con Amén. pasión, creerle que Dios sí puede contestar nuestras oraciones Exactamente. y sí puede darle soluciones. Entonces, mira, Amén. el ministro le dice que Dios te conceda el deseo de tu corazón, Amén. pero 1 Samuel 9:27, Ana le dice, por este niño oraba. Amén. Como quien dice, al fin. Al fin. Pues después de cuántos años de estárselo pidiendo. Si ella ¿verdad? tenía un hijo a cada 2 años, 20 20 años. años. Y si era cada año, 10 años. A Pero de 10 años, todos así. modos llevaba un proceso tantos años, ¿verdad? Pero qué bendición que Dios no se queda con nada. Así es, ¿Verdad? así Definitivamente Dios no se queda con nada y tarde o temprano vemos la respuesta, quizás cuando menos lo esperamos viene aquella respuesta y viene a ser como un bálsamo a Amén, nuestra vida, amén. como un refrigerio, y es hermoso que nosotros creamos en lo que estamos Sí, pidiendo. es que, mira, nosotros tenemos que creer para empezar en lo que hacemos, Exactamente. ¿verdad? Allá en los Definitivamente. hogares, mis amados Ujú. hermanos, Sí. los primeros que tienen que creer en lo que hacen son ustedes, Amén. o soy yo, Amén. o somos nosotros. Tenemos que Amén. creer en Amén. lo que hacemos. Amén. Ana viene y dice, por este niño oraba. Ya lo tiene, ya lo está chiñando, ya lo está Exactamente. meciendo. Amén. Y el Señor me ha concedido
la petición de mi petición que corazón. hice. Ujú. Aleluya. Amén. Este es el resultado de la petición. Amén. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender entonces? Que Dios sí contesta nuestras oraciones. Exactamente. En 1 Samuel 1:28 dice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Amén. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró ahí al Señor. Amén. ¿Cuál era el propósito de este niño? El propósito era, mis amados hermanos, que ella le dice, Señor, si me das un hijo, yo te lo doy Yo para que te volveré. sirva. Amén. Pero por cuanto le dio el niño, Sí. ella entregó el niño, se lo entregó a Elías, el Cumplió ministro la que estaba de promesa turno. cumplió la promesa Dice que Dios le dio 5 hijos más. Sí, exactamente. Pero qué bendición es de que nosotros veamos el ejemplo, porque cuántas promesas a veces hacemos al Señor Y se no las cumplimos. No. Amén. No, porque nosotros hemos visto a veces que cuando Dios ya les responde, ¿qué hacen? Se van. Ni siquiera dicen gracias, va. En cambio Pero vemos... por lo menos a Dios. Sí, exactamente, pero por lo menos vemos el ejemplo de que ella, cuando ya el niño fue destetado, quizás a los 2 años, a los 3 años, me imagino que le ha de haber costado también desprenderse Sí. de lo que ella... Y pero como- no estaba, y algo que tenemos que tomar en consideración, y ella no estaba mandándole mensajitos al sacerdote no. cómo amaneció el niño, No. le cambió su vestidura, le Sí. cambió sandalias. A cada año. Cada lo miraba. año subía a ver al niño. Sí, qué tremendo, porque vemos que lo que decís tú es cierto, no estaba pendiente quizás oraba por él, Así es. ¿verdad? Todos los días le daba gracias al Señor, pero ella confiaba plenamente que el siervo donde ella lo fue a dejar, lo iba a cuidar como que fuera de él. Si observas la vida de Elí, dice que los hijos de Elí terminaron siendo hijos del diablo, Sí, hijos de Belial, así dice sí. la Biblia. Ujú. Pero el niño que le dieron a cuidar, Amén. lo instruyó, lo Sí, capacitó, sí. lo discipuló, Sí. le enseñó a oír la voz ministerial y le enseñó a escuchar la voz de Dios. Exactamente, qué importante es que nosotros aprendamos no solamente a escuchar la voz de nuestro ministro, sino también la voz del Espíritu Santo que nos habla muchas veces al oído. Y cuando el Señor nos habla, mis hermanos, es que es hermoso, es una experiencia que no se puede describir, Así es. porque es algo tan hermoso que el Señor, a través del Espíritu Santo que Él dejó, que es el Consolador, nos hable al oído y nos diga qué es lo que el Señor nos demanda. Amén, ¿verdad? amén. Algo que nosotros llevamos a consideración es, Samuel significa el oído de El Dios. oído de Dios. Amén. Además era un adorador. Amén. Dice la Biblia que Samuel no permitía que una sola palabra del Señor cayera a tierra. Amén. Ahora, en Lucas capítulo 11, versículo número 1, recuérdese que hoy es un día de oración. Amén. Y estamos platicando, hermano, mire, debemos de orar en todo tiempo. Amén. Debemos de orar en todo momento. Debemos de venir ante la presencia del Señor. Amén. Lucas capítulo 11, 1 dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Amén. Amén. Enséñanos a orar. Amén, amén. La importancia de poder, porque miren mis hermanos, uno no pretende saberlo todo, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros vamos a ser enseñados? A través de que nos lo expliquen, a través de estar en un discipulado y aprender todos los días, porque todos los días se aprenden cosas nuevas. La Biblia es tan inmensa que nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, ellos les decían, enséñanos, tal vez no que no supieran, pero ellos miraban la calidad de oración que hacía el Señor, que era diferente a la de los discípulos, ¿verdad? Entonces ellos tenían que pedirle al Señor que les enseñara a orar definitivamente. ¿Y cómo les enseñó? Con el Padre Nuestro, Así es. ¿verdad? Con así el Padre es. Nuestro. Con eso les enseñó. Tiene alabanza, tiene adoración, tiene tiene- comunión, sí. etcétera. Padre nuestro Sí. que estás en el cielo, Amén. santificado Amén. sea tu nombre.
¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es aprender. Es aprender, exactamente. Es lo único que tenemos que hacer es seguir aprendiendo todos los días. Y cada día que pasa, a medida de que nosotros nos entreguemos al Señor, a medida de que nosotros nos enamoremos del Señor, porque tenemos que estar enamorados, mis hermanos, para poder exaltar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no nos podemos enamorar del Señor si definitivamente no hay un diálogo. Y muchas veces decimos nosotros, pero ¿por qué voy a orar hoy? Si tenemos tantas cosas por qué orar, y si usted le cuesta tener esa relación con el Señor, solo póstrese, empiece a derramar su corazón, y cuando usted siente, ya vienen aquellas palabras de lo más profundo de su corazón, quizás de gratitud, quizás de amores con el Señor, o viene aquel diálogo. Pero es importante que nosotros tengamos esas experiencias con el Señor, porque a través de esas experiencias nosotros nos enamoramos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Yo quisiera llevarlos a 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 4. Dice esta palabra: entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante del Señor. Amén. Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Amén. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares. Mire, esto es muy interesante. Amén. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares. También los levitas con los instrumentos musicales para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor. ¿Para quién hizo los instrumentos musicales David? Para alabar al Señor. Amén. ¿Dónde estaban los sacerdotes? Cada quien en quien su en su lugar. lugar. Amén, porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos. Todo Israel estaba de pie. Amén. Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues ahí se ofrecían holocaustos, sacrificios. Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días, y todo Israel con él, con una asamblea muy grande, vinieron desde la entrada de Hamat hasta el oriente de Egipto. Versículo 11 dice: así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor Amén. y en su palacio. Esto es lo hermoso de esta palabra. Y el Señor se le apareció a Salomón de noche Amén. y le dijo: he oído tu oración Amén. y escogido para mí este lugar como una casa De adoración. de adoración o una casa de sacrificio. Amén, qué lindo, qué hermoso que Dios elija los templos para que le adoren Así en es, espíritu así y es. en verdad, porque no que no lo podamos hacer en casa, bien, podemos hacerlo en casa, tener un altar de oración, pero qué lindo es venir uno a derramar su corazón al templo y que Dios le hable a uno a través de su palabra, a través de profecía, a través de un versículo de la Biblia. Y qué lindo es de que uno dice, se quede sorprendido: el Señor me ama tal y como soy, porque no soy perfecta, ¿verdad? Pero qué hermoso es venir a adorar al templo. Amén, amén. Es interesante cómo Dios le contesta a Salomón. Y qué lindo, porque le dice: se le aparece a Salomón de noche. Amén. Y le dijo: he oído tu oración. Amén. He escogido para mí este lugar como una casa de sacrificio. Sí. Ahora mira, aquí lo interesante de esta palabra es que uno puede pretender edificar algún lugar y uno dice: esto es para Dios. Pero ¿y si Dios no está ahí? No está ahí. Sí, ¿Y si Dios no llega al lugar? Sí. Amén. Pero Sí, qué lindo que sí. Dios le habla a Amén. Salomón y le dice: bueno, tú construiste esto para mí, yo Amén. ya lo escogí. Amén. Por ejemplo, otras versiones dice: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración, he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. La Reina Valera dice: y se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo oí tu oración,
qué lindo que Dios a uno le diga, yo oí tu oración. Amén. La RBC Amén. dice, una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración Amén. y elegí este templo, Amén. aleluya, Amén. donde se ofrecerán sacrificios. Mira, esto es impresionante. La Kadosh dice, y a veces le apareció a Salomón por la noche y le dijo, yo he oído tu oración, he escogido este lugar para mí como una casa de sacrificio. Ahora, qué tremendo, Chiqui, que nosotros digamos, esta es la casa de Dios. Amén. Y si Dios no llega, qué tremendo sería. Amén. Qué Amén. tremendo sería, Amén. ¿verdad? Que solo nosotros Amén. estuviéramos haciendo la obra de Dios sin Sin la presencia la del Señor. presencia del Señor. Y ahí qué lindo, porque Salomón termina de edificar la casa de Dios, termina de edificar su casa, y viene Dios, y lo primero que le dice es, yo ya escogí este lugar, Amén. he oído tu oración, Amén. escogí este lugar por un lugar de sacrificio. Amén. Sí, la importancia de poder invitar al Consolador, que Amén. es el Espíritu Santo de Dios, en cualquier reunión y máximo en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí debe de permanecer el Espíritu Santo de Dios, pero lo tenemos que invitar. Amén. ¿Verdad? Porque si no lo invitamos, pues definitivamente vamos a contristar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros no debemos de permitir que el Espíritu Santo de Dios se contriste, sino que al contrario, si Él es el que nos consuela, Él es el que nos auxilia a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo, que es el Consolador. Amén. Miren, hermanos amados, esta mañana estamos platicando sobre las oraciones con propósito. Amén. Y le hemos puesto algunos ejemplos, pero en este momento estamos hablando del templo que construyó Salomón. Amén. Cómo Dios escogió ese lugar Amén. para habitar, para estar ahí. Estoy en la Biblia, el lenguaje sencillo dice, Dios se le apareció una noche y le dijo a Salomón, he escuchado tu oración, Amén. he elegido este templo Amén. para que se me ofrezcan sacrificios. Bueno, Amén. Dios ya lo escogió, pero dice, siempre viviré en él. Amén. Así es. Siempre. Siempre está diciendo, yo siempre. voy a estar ahí, voy a vivir en él, lo cuidaré, dice Dios, y lo amaré. Ah, qué bendición, qué bendición. Y eso debe de permanecer, no solo en el templo, sino en nuestra vida, en nuestra casa, ¿verdad? Porque en nuestra casa tiene que estar la presencia del Señor. En nuestra casa, el centro de nuestra casa debe de ser nuestro Señor Jesucristo, porque si el centro es nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener hogares sumamente bendecidos, donde va a haber paz, donde va a haber gozo, donde va a haber alegría, donde no van a haber pleitos, donde no van a haber discusiones, donde no van a haber disensiones. Tiene que estar la dulce presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra casa. Amén. Así que esta mañana, donde quiera que usted esté, donde usted se Amén. encuentre, Amén. mi querido hermano, es necesario orar. Es Exactamente. necesario buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento. No se Amén. canse, Amén. no se desanime, no baje la Amén. guardia. Usted siga viendo al invisible, sigamos viendo a Dios. Amén. Tenemos tantas promesas en nuestra vida, en nuestra fe. Amén. Él mismo nos dijo, todo lo que ustedes quieran, pídanlo en mi nombre. Y mi Padre que está en el cielo será hecho. Amén. Aquí me llena de mucha bendición esta palabra en cuanto a 2 Crónicas 7:12, porque Salomón, veamos el antecedente. El primero que le dice es que le va a hacer su casa a Dios, Amén. es David. David. David le dice, Señor, yo te voy a hacer tu casa. Y Dios le dice, no, le dice, yo te voy a hacer casa Amén. a ti. Amén. Pero cuando Dios le está hablando que le va a hacer casa a David, le está hablando le está hablando de generación de sacerdotes Amén. eterna, generación de sacerdotes eternos, Eterno. habla de nosotros. Amén. Sin embargo, dice Dios a David, uno de tus descendientes me va a construir templo. Amén. Pero no había nacido. Pero vemos el agrado de Dios, cómo Dios acepta esta labor de Salomón, y que Dios le dice, se le apareció de noche. Amén. Y tengo que decirle, no cualquiera se le aparece Dios. No. No a cualquiera, no a cualquiera se le aparece Dios, porque al leer esto podemos leerlo así rapidito, no a cualquiera se le aparece Dios. Pero dice, Dios se le apareció de noche y le dijo, he escuchado tu oración. Amén. Qué lindo
qué hermoso, mis Amén. hermanos, Amén. que Dios nos hable y que nos diga, yo te escuché, así como le Amén. dijeron a Elizabeth y a Zacarías, yo Amén. ya escuché tu Amén. Tu oración desde el oración. principio, etcétera. Pero Amén. dice, he escuchado tu oración, he elegido este templo para que en él me ofrezca Amén. sacrificios, siempre viviré en él. Dios está diciendo, certificando, Que yo lo escogí, siempre, amén, siempre voy a siempre, vivir en él, lo amén, voy a cuidar, amén, lo voy a amar. Todo el amén, tiempo estaré atento, escucharé las oraciones que aquí amén, se hagan. Qué amén, importancia tiene, Chiqui, que nuestros templos sean puntos de contacto poderosos amén, donde Dios se manifieste. Pero luego le dice Dios, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia, les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla, qué lindo, si mi amén, pueblo se se humilla, humilla, amén, si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo lo escucharé en el cielo su oración. Yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. de nuevo, qué lindo, qué hermoso es de que nosotros vengamos con un corazón humilde delante de la presencia del Señor, porque mis hermanos, no nos podemos acercar al Señor llenos de orgullo, llenos de vanidad, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de tantas cosas que pueden haber en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿va? Pero qué hermoso que uno reconozca su necesidad y a través de esa necesidad uno pueda humillarse delante de la presencia del Señor. Y cuando uno se humilla, ahí es donde vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es Amén. donde vemos la mano de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Vemos la mano de Dios de una manera sobrenatural. Amén. Qué hermoso es orar. Definitivamente Amén. qué hermoso es orar. Y le Amén. tenemos que suplicar a Dios que nos envíe un espíritu de De oración. En oración. versículo 17 Exactamente. dice, en cuanto a ti, Salomón, si te comportas, ¿a quién está hablando Salomón? Sí. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me Amén. obedeces en Amén. todo, Israel siempre tendrá como rey a un Aún descendiente tuyo. descendiente. La importancia, Chiqui, Amén. de la actitud, en este caso del rey, Amén. porque Dios le está diciendo, si te comportas bien y me Amén. obedeces, en todo siempre tendrá un rey Israel descendiente tuyo, siempre. Amén. Amén. Así también se lo prometí a tu padre, Amén. compórtate como él lo hizo. Le está Amén. diciendo Dios, me agradó David, Ahora agrádame tú. agrádame tú. Y si me agradas, así como tú, descendiente de David, estás en el trono, Amén. uno de tus descendientes siempre va a estar en el trono. Ahora, mis amados hermanos, Dios se agradó de la actitud de Salomón. Amén. El propósito de la oración de Salomón era Amén. el templo donde Dios pudiera glorificar su nombre. Y Dios Amén. dijo, yo voy a estar en este lugar. Ya escuché las oraciones. Le dice a Salomón, Salomón, portate bien. Eso le está diciendo. Ahora, hoy me dice, pero si tú no me obedeces, sino que sirves y adoras a otros dioses, expulsaré a Israel de la tierra que le he dado, Amén. abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán del pueblo. Entonces Dios estaba advirtiendo a Salomón, le estaba advirtiendo que si ellos rompían la comunión con el Señor, si ellos se dedicaban a hacer cosas malas, ¿qué le dice Dios? Yo me voy a ir al templo. Yo le pido a Dios que su presencia siempre esté con nosotros. Amén. Yo le pido al Exactamente. Señor, hermano, que Amén. Dios siempre esté con Esté. nosotros, que esté en nuestros hogares, que esté con nuestras familias, Amén. porque Dios le dice, pero si tú, le dice a Salomón, y en cuanto a ti, Salomón, le dice, si te comportas bien y me obedeces, todo Israel siempre tendrá un rey descendiente tuyo. Así se lo prometí a tu padre, compórtate como él lo hizo. Amén. Pero si no me obedeces, sino que sirves y adoras a otros dioses, expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que me había elegido, para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán del pueblo. Entonces, mira, qué cardíaco, que Dios diga, bueno, si ustedes me abandonan, yo me voy del templo. Yo me voy, mi presencia no va a Ya estar no va a ahí. estar ahí. Y fíjate que por eso Moisés le decía a Dios, Amén. Señor,
yo voy, pero si tú vas conmigo. Amén, Porque muchas exactamente. veces, mis amados hermanos, nosotros venimos y tomamos nuestras propias decisiones, ¿verdad? Amén. Voy a hacer esto, pero yo ya decidí. A veces Ya sé. pedimos consejo, pero ya decidimos qué hacer. Amén. Pero no nos damos cuenta que si lo que vamos a hacer no es del agrado de Dios, vamos a ir solos. Exactamente. Y ahí le está diciendo Dios a Salomón. Le está diciendo, yo me puedo ir del templo, yo me puedo ir, puedo abandonar el templo, mis queridos hermanos. Amén. Tenemos que suplicarle a Dios. Fíjate que por eso le dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca, aleluya, abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré su pecado y los haré prosperar de nuevo. Amén. La importancia de reconocer, ¿verdad? Así de es. que nosotros podemos irnos, pero la presencia de Dios siempre va a estar en el templo. Así es. ¿Verdad? Pero Entonces, puede ser al revés. sí, También exactamente. nosotros podemos estar en el templo y Sí. Dios decir, bueno, Sí. no hay obediencia, No hay hay pecado, obediencia, sí. no hace mi voluntad, yo me voy hasta la Amén, vista. amén. Yo me recuerdo, viene ahorita a mi memoria que cuando volvimos a empezar aquí de nuevo las reuniones presenciales, el primer domingo hubo una profecía Sí. donde aquí lo habíamos dejado y aquí está. Qué lindo, qué lindo, qué Entonces lindo. el Señor siempre permaneció en este lugar. Aleluya. Aunque estuvo, Hasta el día sí, de hoy. hasta el día de hoy. Aunque estuvo cerrado por un buen tiempo, ¿verdad? Porque no se podía. Pero yo me recuerdo y tengo tan presente la profecía que ahí donde lo habíamos dejado, ahí estaba. Aquí donde lo dejamos, aquí siempre estuvo el Señor. Aquí Bueno, siempre, amén. este templo, dice, no será más que un montón de ruinas, ok. Amén. Y todos los que pasen junto a él se asombrarán y se burlarán diciendo, ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel en ese templo? Amén. Pero Dios les estaba hablando. Dice, porque Israel abandonó a su Dios. Amén. Muchas veces abandonamos a Dios, Exacto. hermano, dejamos a Dios y creemos que Amén. muchas veces le hacemos berrinches a Dios, pero no entendemos que Dios dice, bueno, porque Israel abandonó a su Dios. ¿Por qué Israel Amén. abandonó a su Dios? Quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo adoró y obedeció a otros dioses. Entonces Dios rechaza la idolatría. Amén. Por eso Dios ha traído sobre ellos todo este mal. Sin embargo, esta es la salida, mira. La salida es esta, o la solución es esta, porque dice, el Señor dice en su palabra, si mi pueblo se humilla, Humillar. Amén. el pueblo necesita humillarse, Humillarse. nosotros necesitamos Amén. humillarnos. Pero no Amén. solo humillarnos, porque podemos venir y decir, sí, yo ya me humillé ante Dios. Sí, pero también está diciendo, y ora. Propósito es humillarse, pero Y también orar. Amén. Va, tres cosas, Chiqui. Si mi pueblo se humilla, humilla, uno, amén. y ora, y me Amén. busca. Amén. Pero si imaginemos que el pueblo solo se humilla y no ora, No ora. no está completo el No, propósito. no está el complemento. Entonces dice, si mi pueblo se humilla, Humilla. si mi pueblo ora, Ora, y si me mi busca. pueblo me busca, al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo lo voy a escuchar en el cielo, su oración, perdonaré su pecado y haré prosperar de nuevo. Amén. La importancia de que Dios nos en esta preciosa mañana nos está enseñando de que tenemos que tener cambios de actitudes definitivamente, ¿verdad? Porque por eso le estamos buscando, por eso nosotros nos estamos congregando, para que Dios haga cambios radicales Así en es. nuestra vida, porque no podemos seguir teniendo la vida de antes, ni trayendo la mala manera de vivir, Vana manera de vivir, sí. de nuestros padres, ¿verdad? Pero tiene que haber cambio en nuestra vida, se tiene que manifestar ese cambio, que muchas veces muchos pecan. Y como no pasa nada, ¿va? Lo vuelven a hacer. Como no pasa nada, lo vuelven a hacer. Entonces, no estamos actuando correctamente. Nosotros mismos nos estamos engañando, porque a Dios nadie lo puede engañar. Dios, nadie se puede burlar del Señor, porque la Biblia nos enseña que los ojos del Señor están las 24 Así horas es. del día. Entonces, Él ve nuestro caminar, ve nuestro salir, ve nuestro actuar definitivamente. Entonces, tiene que haber un temor reverente Amén. hacia Dios. Amén. Bueno, Amén. mis amados hermanos, esta palabra la queremos dejar en su corazón Amén. y recordarle tres cosas le pidió Dios a Israel. Amén. Si mi pueblo se humilla Amén. y ora y me busca,
Y luego dice, y si abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración. Amén. Perdonaré Amén. su pecado y haré prosperar su camino, porque Amén. podemos estar orando, podemos estar humillados ante Dios, Sí. le podemos estar buscando y no dejar dejar nuestras malas malas conductas. Esta mañana queremos bendecirlos, agradecerle al Señor Amén. por este tiempo que Él nos ha concedido de estar en su presencia. Y recuerde, tenemos que orar en todo tiempo, en todo Amén. momento, debemos de venir delante de la presencia del Señor. Así que le pedimos a Dios que tengamos un excelente día lleno de bendición, lleno de la gracia del Señor. Vamos a orar para quedar despedidos, Amén, ¿verdad? amén. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque siempre Él nos deja una enseñanza preciosa cada vez que nosotros nos acercamos y escuchamos su bendita palabra. Siempre el Señor nos deja una enseñanza nueva. Así es que cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido en nuestra vida. Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, yo vengo a bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, allá en sus hogares, Padre. Bendice las familias, bendice, Señor amado, a nuestros hijos. Guárdalos, Padre, como lo has hecho hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el ángel de Jehová se levanta todos los días a pelear nuestras batallas, porque todos los días tenemos batallas que pelear. Pero yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, bendecimos nuestra vida, la vida, Padre, de Juan David, que siempre, Padre bendito, está aquí con nosotros. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que escuchan tu bendita palabra, hasta donde pueda llegar tu palabra, Señor, que todos aquellos que reciban la enseñanza sean bendecidos, sean edificados. Y Padre, por favor, te suplicamos hasta donde aquellos lugares donde no pueden hablar, en los hospitales, en los intensivos. Padre, acuérdate, Señor amado, de los enfermos. Acuérdate, Señor amado. Padre, derrama un espíritu de sanidad. Reprendemos el espíritu de muerte, Señor. Lo cancelamos y te suplicamos que el ángel de Jehová se levante todos los días a pelear las batallas de todos aquellos que queriendo hablar no pueden hacerlo, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, precioso de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan un excelente día. Y recuerde, necesitamos orar en todo tiempo. Hasta pronto. Amén. Bendiciones. Amén. Les recordamos, mis hermanos, que a las 6 de la tarde hay Zoom para mujeres, y en la noche está también el servicio general. Que el Señor les bendiga.